Ahora bien, hay otra forma de expresar el producto vectorial entre dos vectores que no sea tan complicada, de una manera más reducida, más simple y más fácil de recordar. Sí. ¿Cuál es esa forma? A través de un determinante de orden 3. Es decir, si yo quiero calcular las componentes del producto vectorial entre U y B, escribo un determinante de orden 3, cuya primera fila está formada por los versores fundamentales I, J, K. La segunda fila está formada por las componentes del primer vector. La tercera fila está formada por las componentes del segundo vector. ¿Está? Si yo desarrollo y resuelvo este determinante aplicando la regla de Sarrus, que ustedes conocen muy bien, porque lo hemos visto en el TP0, si yo desarrollo y resuelvo este determinante, voy a llegar a esta misma expresión. Es decir, voy a obtener como resultado este mismo vector. Este desarrollo no lo vamos a hacer acá en esta clase. Lo tienen ustedes en los apuntes de teoría. Vamos a ir directamente entonces con un ejemplo. El ejemplo me pide calcular el producto vectorial entre estos dos vectores, U y B. ¿Cómo hacemos? Si quieren pueden aplicar esta formulita que forma parte de la definición. Pero en la práctica lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Que es más fácil de recordar y es una forma más simplificada de expresar el producto vectorial. Entonces, ¿cómo armamos este determinante? La primera fila siempre está formada por los versores I, J, K. La segunda fila va a estar formada por las componentes del primer vector, en este caso el vector U. La tercera fila va a estar formada por las componentes del segundo vector, 1, 1, 1. Y ahora desarrollo y resuelvo este determinante de orden 3. Como ya les dije, ustedes saben aplicar la regla de Sarrus para resolver este determinante. De todos modos, lo vamos a hacer, así que vamos a activar la pluma. ¿Cómo hacemos para resolver un determinante de orden 3, aplicando Sarrus? Repito primera y segunda fila debajo de la tercera, de esta forma. Versor I, versor J, versor K. Primera fila. Segunda fila, 3 menos 1, 1. Perfecto. Paso siguiente. Identifico las diagonales principales. Ahí están las diagonales principales. En realidad, en rigor, esta es la primera diagonal principal del determinante. Estas son diagonales secundarias. Bien. Multiplicamos los elementos de cada una de estas diagonales y vamos anotando el producto en el desarrollo, sin cambiar de signo. Eso dijimos en el TPC, cuando resolvíamos determinantes de orden 3. Empecemos con esta diagonal, con la primera. Puedo resolver el producto siguiendo cualquier orden. De todos modos, el producto ustedes saben que es conmutativo. 1 por menos 1 por I, eso me da menos I, es decir, menos el versor I. Vamos con esta diagonal. 3 por 1 por K, eso me da 3K, positivo. 3 por el versor K. Vamos con esta diagonal. 1 por 1 por J, eso me da J. ¿Está? Identifico ahora las diagonales secundarias. Son esas. Estas son las diagonales secundarias. A continuación, multiplico los elementos de cada una de estas diagonales. ¿Sí? Y los productos los voy anotando en el desarrollo, cambiando de signo. Ojo, no se olviden de eso. Tengo que cambiar el signo de los productos de las diagonales secundarias. Entonces, empecemos con esta primera diagonal. 1 por menos 1 por K es menos K. Acá escribo más K. Vamos con la segunda. 1 por 1 por I es I positivo. Acá cambio de signo. Menos I. Vamos con la tercera. 1 por 3 por J es 3J positivo. Cambio de signo. Menos 3. Alejandro Tapia. Perdón, chicos. Hugo Alejandro Tapia. ¿Puede apagar su micrófono? Gracias. Seguimos. Bien. A continuación, sumamos los términos semejantes. Término en I, término en I. Menos I es, acá lo vamos a anotar, acá
Esto no va, chicos. Lo vamos a borrar, porque después ustedes van a hacer una captura y no quiero que esté manchada la diapositiva. Bien. Menos I es menos 2 por el versor I. Vamos con los términos en J, en ese orden, chicos, para que no se confundan. Términos en J. Más J menos 3J es igual a menos 2J. Términos en K, más 3K más K. Y eso me da más 4 por el versor K. Perfecto, ya tenemos nuestro vector, que es el resultado de este producto vectorial entre U y B. Obviamente está expresado este vector en función de los versores fundamentales. Lo quiero llevar a la forma cartesiana, lo puedo hacer, no hay ningún problema. ¿Cuál es la primera componente? El coeficiente que acompaña al versor I. ¿Cuál es la segunda componente? El coeficiente que acompaña al versor J. Y la tercera componente es 4, el coeficiente que acompaña al versor K. Ya tenemos nuestro vector, que es un vector de R3, que es el resultado del producto vectorial entre U y B. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Que alguien conteste, por favor. Sí, profe. Bien. Perfecto. Ahora bien, ¿qué características geométricas tiene el vector producto vectorial entre dos vectores? ¿Qué características geométricas tiene este vector? Es decir, ¿qué dirección tiene? ¿Qué módulo tiene? ¿Cómo podríamos calcular su módulo? ¿Y qué sentido? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a empezar con la dirección. Fíjense, en la pantalla tenemos dos vectores U y B con el origen común. ¿Sí? Bien, estos dos vectores, si tienen el origen en común, determinan siempre un plano. Dos vectores llevados a un origen en común siempre determinan un plano. De eso acuérdense, por favor. O dicho en otras palabras, dos vectores siempre se encuentran sobre un mismo plano. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la dirección del producto vectorial? La dirección del producto vectorial es perpendicular, normal al plano formado por los vectores U y B. De modo tal que el vector U por B es este vector que tiene esta dirección. Y que es perpendicular no solo al plano formado por los vectores U y B, sino que es perpendicular también al vector U y al vector B. ¿De acuerdo? Esta partecita simbólica dice lo que acabo de expresar. El producto vectorial entre U y B es perpendicular al vector U y también es perpendicular al vector B. ¿Quedó claro? Miren, a ver, este vector es el producto vectorial entre este vector y este vector. Es decir, el vector U y este vector deberían ser perpendiculares. Bueno, veamos a ver si son perpendiculares. El vector U tiene componentes 3, menos 1, 1. Y el vector producto vectorial tiene componentes menos 2, 4. De acuerdo a lo que acabo de expresar, estos dos vectores deberían ser perpendiculares, ¿cierto? Bien, ¿cómo hago para verificar si son perpendiculares? A través del producto escalar. Si son perpendiculares, el producto escalar debería ser igual a 0. Multipliquemos entonces escalarmente estos dos vectores. 3 por menos 2 es menos 6, menos 1 por menos 2 es más 2, 1 por 4 es 4, más 4. Y esto me da efectivamente 0. Entonces, el vector U es perpendicular a este vector, que es el resultado del producto vectorial, y además este vector es perpendicular a B. Ustedes pueden verificar y van a demostrar que sí son perpendiculares. Bien, ¿quedó claro, chicos? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ya sabemos qué dirección tiene el producto vectorial. Dijimos que el producto vectorial es perpendicular o normal al plano formado por los vectores U y B que estoy multiplicando vectorialmente. Nos preguntemos ahora por el sentido. ¿Qué sentido tiene el vector que resulta de multiplicar vectorialmente dos vectores? ¿Qué sentido tiene? A ver, son dos sentidos posibles. Uno sería hacia arriba
y otro sería hacia abajo, teniendo en cuenta, o haciendo la salvedad, chicos, de que estos vectores U y V están ubicados sobre un plano horizontal. Podrían haber estado ubicados en cualquier plano, un plano vertical, en un plano oblicuo. Yo, a fines de explicarles y de que se entienda, supongo que este plano, perdón, es horizontal, y los vectores están sobre este plano horizontal. De modo que esta dirección, que es perpendicular al plano, es una recta vertical. Entonces, los sentidos son dos, los dos sentidos posibles, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Está? ¿Cómo hacemos para determinar el sentido del vector que resulta de multiplicar vectorialmente estos dos vectores? Lo vamos a hacer a partir de la regla de la mano derecha, o la regla del tornillo, del tirabuzón, o del sacacorchos. Seguramente ustedes ya lo vieron en física, estoy seguro que lo han visto en física. Fíjense que la regla de la mano derecha coincide con la orientación positiva del espacio, que es la que utilizamos para trabajar en R3. No voy a ahondar en esto, porque esto está explicadito en la teoría. Vayan a la teoría. Bien, ¿en qué consiste entonces la regla de la mano derecha? Vean el dibujito. Vean este primer dibujito. Quiero multiplicar el vector U con el vector B, ¿sí? En este orden. U por B. Entonces, vamos a tomar la mano derecha, ¿sí?, extendida, y vamos a hacer coincidir estos 4 dedos extendidos, repito, con el vector U, con el primer vector. Y voy a llevar los dedos hacia el segundo vector, hacia el vector B, en este sentido, que es el sentido antihorario, contrario al movimiento de las agujas del reloj. Llevo entonces los dedos del vector U al vector B, cerrando la mano. Y el dedo pulgar no solo va a indicar la dirección del producto vectorial, sino también el sentido, que en este caso es hacia arriba. ¿Está, chicos? Entonces, el producto vectorial entre U y B, es decir, multiplico los vectores en este sentido, U primero, B segundo, obtengo un vector que ya dijimos perpendicular con sentido, en este caso, hacia arriba. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar el vector B con el vector U? No U por B, sino B por U. Debemos aplicar la regla de la mano derecha. Bien, ¿cómo hacemos? Con la mano derecha, nuevamente, extendemos los dedos y hacemos coincidir los dedos con el primer vector, que en este caso es el vector B. ¿De acuerdo? Bien, y llevo los dedos, estos 4 dedos extendidos, hacia el otro vector, hacia el segundo vector, que es el vector U. Cerrando la mano. Hagan este ejercicio, y para que esto sea posible, es decir, llevar los dedos cerrando la mano del vector B al vector U, necesariamente debo volcar la mano derecha. De modo tal que el dedo pulgar indica no solo la dirección, como ya les dije, sino también el sentido. Y en este caso el sentido es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico el vector B con el vector U vectorialmente, en este sentido, el primer vector es B y el segundo vector es U, voy a obtener este vector, perpendicular al plano formado por los vectores U y B, pero con este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos vectores, U por B y B por U, tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, ya lo vamos a ver, pero tienen sentidos contrarios, sentidos opuestos. Es decir, U por B y B por U son vectores opuestos. De modo tal que el vector U multiplicado vectorialmente con el vector B no es igual al vector B multiplicado vectorialmente con el vector U. Es decir, la propiedad conmutativa en el producto vectorial no es válida, como ocurre en el producto escalar. En el producto escalar sí, la conmutatividad es válida. Bien, pero estos dos vectores son opuestos. Entonces, U por B es igual
al opuesto de B por U. Y esta sería la primera propiedad que vamos a ver cuando veamos las propiedades del producto vectorial. Esta propiedad es la propiedad anticonmutativa. Entonces la propiedad 1 habla de que el producto vectorial es anticonmutativo. ¿Por qué? Porque U por B es igual al opuesto de B por U. Y lo acabamos de ver, chicos, acá. ¿Está? Bien. Otra forma de aplicar la regla de la mano derecha, que es un poquito más sencilla, es la siguiente. Vean el dibujito. Si yo quiero multiplicar U por B, hago coincidir el dedo índice con el primer vector, el dedo índice extendido con el primer vector. Con el dedo mayor, ¿sí? Con el dedo mayor hago coincidir con el segundo vector. Y el dedo pulgar indica no solo la dirección, sino el sentido sino también el sentido del vector U por B. Después podrían aplicar también la reglita del sacacorcho o del tirabuzón. Bien. Ya sabemos entonces que la dirección es normal al plano formado por los vectores. Que el sentido del producto vectorial se determina a través de la regla de la mano derecha. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el módulo del producto vectorial? Bien, podríamos hacerlo como ya sabemos, chicos. Si yo quiero calcular el módulo del producto vectorial, aplico la formulita que ustedes ya conocen. El módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. Lo puedo hacer así, no hay problema. Bien, pero solo para el producto vectorial, es decir, U por B, el módulo se puede calcular aplicando esta formulita, que dice, el módulo del producto vectorial entre U y B es igual al producto de los módulos de dichos vectores por el seno del ángulo que forman los mismos. Es decir, el ángulo que forman U y B es este ángulo. Este sería el ángulo phi. ¿De acuerdo? De pronto tenemos que calcular el módulo del producto vectorial, ¿sí? Y no tenemos las componentes, solo tenemos los módulos. Entonces, el módulo del producto y el ángulo, obviamente, necesitaría el ángulo. Entonces, el módulo del producto vectorial es igual al módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Paremos acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Tenemos que ir rapidito para poder desarrollar la práctica. ¿Vamos bien? Pasamos a la próxima diapositiva. Bien, vamos con un ejemplito. Es un ejemplito sacado de la práctica, así que tomen nota, o si no después hagan captura de la diapositiva. Trabajo práctico número 2.4, apartado E. Dice la consigna, dado los vectores A y B, ¿sí? Vectores de R3, calcular si es posible, ojo, si es posible, los valores de X, sabiendo que X es un número real. Bien, fíjense que en el vector B la tercera componente está expresada en términos de X, no la conocemos. La consigna me pide que encontremos el valor de X, de manera tal que se cumpla esta condición, esta igualdad, la del inciso E. Es decir, el producto vectorial entre A y B sea igual a este vector. Bien, ¿qué hacemos? Hacemos el producto vectorial entre A y B. Perfecto. El producto vectorial entre A y B a partir de un determinante de orden 3. Lo vamos a hacer así en la práctica, chicos. Primera fila, los versores fundamentales, I, J, K. La segunda fila, las componentes del primer vector. El primer vector, el vector A, tiene componentes menos 9, 3, 2. Ahí están las componentes del primer vector. Segundo vector, el vector B, las componentes son 12 menos 4x. Bien, fíjense que este elemento está expresado en términos de x. ¿Puedo calcular, puedo desarrollar este determinante? Claro que sí. ¿Sí?
el hecho de que haya una incógnita, un parámetro en el determinante, no me impide desarrollar el determinante y resolverlo. Lo puedo hacer. Obviamente, el resultado de ese determinante estará expresado en términos de esto. Bien, lo hacemos aplicando las reglas de desarrollo. Repito, primera fila y segunda fila, debajo de la tercera. Identifico las diagonales principales, multiplico los elementos de cada una de ellas y voy anotando en el desarrollo. Empecemos. 3 por X por Y. Ahí está. 3 por X por Y, por el versor Y. Vamos con la segunda diagonal. Menos 9 por menos 4 por K. Eso es 36K positivo. Ahí está. Vamos con la tercera diagonal. 12 por 2 por J, que es 24J. Identifiquemos las diagonales secundarias. Estas son las 3 diagonales secundarias. Calculemos el producto de los elementos de cada una de estas diagonales y vayamos anotando en el desarrollo, cambiando de signo. No se olviden de eso. Empezamos con esta diagonal. 12 por 3 por K. Es 36K positivo. Acá cambio de signo. Menos 36K. 2 por menos 8 por Y. Es menos 8Y. Acá cambio de signo. Más 8Y. Vamos con la última. Menos 9 por X por J. Es menos 9XJ. Cambio de signo. Más 9X por el versor J. Perfecto. Ya está el desarrollo. Ahora sumemos los términos semejantes. Término en Y, término en Y. Fíjense que no voy a poder sumar 3X más 8. Entonces voy a tener que dejar expresada la suma sacando factor común. Saco factor común el versor Y y entre paréntesis me queda 3X más 8. Sumemos ahora los términos en J. Primero los términos en Y, después los términos en J. En ese orden. Bien, ahí tenemos los términos en J. Tampoco voy a poder sumar 24 más 9X, por lo tanto saco factor común J. Y entre paréntesis me queda 24 más 9X, o 9X más 24. Finalmente, los términos en K. Ahí están los términos en K. 36K menos 36K. Son opuestos, los cancelo. Entonces me da como resultado 36 menos 36K, 0K. No hace falta escribir este término, pero yo lo dejé ahí escrito a propósito. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Ya tenemos el vector que resulta de multiplicar vectorialmente A con B. Está expresado en forma canónica, en función de los versores fundamentales. Bien, lo llevemos a la forma cartesiana. Y cuidado acá. La primera componente es toda esta expresión que acompaña al versor Y. Esta es la primera componente. La segunda componente es toda esta expresión que acompaña al versor J, es decir, 9X más 24 es la segunda componente. Y la tercera componente es 0. Bien, ¿qué error podría haber cometido si no hubiera estado este término? El error que podría haber cometido era interpretar al resultado como un vector de R2. ¿Sí? Podría haberme olvidado de escribir esta componente. Entonces me quedaba como resultado un vector de R2. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el producto vectorial entre vectores de R3 debe darme como resultado un vector de R3. Cuidado con eso. Un vector con 3 componentes. Bien, ¿cómo seguimos? Vengo con este vector y reemplazo acá en esta igualdad. Entonces el producto vectorial me dio como resultado este. Y lo igualo a este vector, que también lo vamos a expresar en forma cartesiana. La primera componente es 2, la segunda componente es 6, y la tercera componente obviamente 0. Yo debo asumir que acá tengo un término que dice 0 por el versor K. Este vector es un vector de R3. Cuidado con eso. Bien, aquí llegamos a la igualdad de dos vectores. Y ustedes saben muy bien que dos vectores iguales tienen sus componentes correspondientes o homólogas iguales. De modo tal que la primera componente del primer vector es igual a la primera componente del segundo vector. Y lo escribo. Ahí está. La segunda componente del primer vector es igual a la segunda componente del segundo vector. Lo escribo. Finalmente, la tercera componente se ve, es evidente que es igual a la tercera componente del segundo vector. ¿A qué llegamos? A una ecuación formada por dos ecuaciones.
¿sí? Por dos ecuaciones con una sola incógnita. De la primera despejo X. Si despejo X, perdón, vamos a despejar 3X, hago pasar ese 8 positivo al segundo miembro, y me va a quedar 2 menos 8 menos 6 dividido 3, con lo cual X es igual a menos 2. Perfecto, ya encontré el valor de X, vale menos 2. Pero para que X igual a menos 2 sea solución, debería verificar esta segunda ecuación, ¿sí? Entonces, reemplacemos el valor de X en la segunda ecuación y veamos si se verifica la igualdad. 9 por el valor de X, que es menos 2, más 24, debería ser igual a 6. 9 por menos 2 es menos 18, más 24, efectivamente es igual a 6. Entonces, la solución de este sistema es X igual a menos 2. Problema resuelto. El X que me pedían que encontrara es igual a menos 2. ¿Quedó claro, chicos? Captura, por favor, para que les quede este ejercicio. Captura. ¿Ya está la captura? Pasamos a la siguiente diapositiva. Que alguien me conteste, chicos, por favor. Activamos un ratito el micrófono y contestamos. Bien, vamos a la siguiente. Propiedades del producto vectorial. Chicos, acá vamos a ir rapidísimo, ¿no? El tiempo nos corre. Ese es el problema. El tiempo nos corre y después no nos queda para la práctica. No estamos tardando mucho para dar la teoría. Y después nos queda poco tiempo para la práctica. Bien, dos propiedades de las que vamos a ver hoy para el producto vectorial. Dos de esas propiedades las cumple el producto escalar, que imagino se acuerdan muy bien cuáles son las propiedades del producto escalar. Empezamos con la primera. El producto vectorial es anticonmutativo. Ya les había adelantado hace un momento que es anticonmutativo el producto vectorial. Es decir, U por B, ¿sí?, es igual al opuesto de B por U. Vamos a la segunda. El producto vectorial es distributivo por izquierda y por derecha respecto de la suma de dos vectores. Esta propiedad la cumple también el producto escalar y funciona de la misma forma. ¿Está? Y las demostraciones están en los apuntes de teoría. Así que, si quieren saber cómo se demuestra, recurran a la teoría. Y la propiedad distributiva funciona de la misma forma que en el producto escalar. Obviamente, la diferencia está en los productos. Vamos con la siguiente. El producto vectorial es asociativo respecto al producto por un escalar. Esta propiedad también la cumple el producto escalar. Bueno, esta propiedad es sencillita, ¿no? Bien, ¿qué dice esta propiedad? La propiedad 4. Si yo multiplico vectorialmente cualquier vector U de R3 por derecha y por izquierda con el vector nulo, obtengo como resultado el vector nulo. ¿Sí? Fácil la propiedad y fácil de demostrar. Propiedad 5, otra propiedad sencillita, que dice, el producto vectorial de un vector de R3 consigo mismo es igual al vector nulo. También es fácil de demostrar, chicos, ¿sí? Vayan a la teoría para ver cómo se demuestra. Después cuando estén estudiando, ¿no? Obviamente. Vamos a un ejercicio práctico. Fíjense que es el ejercicio del TP 1.8, apartado B y apartado C, apartado B y apartado C. Sean los vectores U, B y W con sus componentes, vectores de R3. Me piden que calcule esta operación y esta operación. ¿Está? Bien, miremos estas operaciones. Pregunto, ¿tienen algo en particular? Iguales. Son iguales, ¿por qué? Son iguales. Se aplicó la propiedad distributiva. Perfecto. En esta operación del inciso C está reflejada la propiedad distributiva de este ejercicio. Entonces, deberíamos obtener como resultado de estos ejercicios el mismo
el mismo resultado. ¿Está? Bueno, empecemos con esto, con este ejercicio. Reemplazo los vectores, ahí tenemos los vectores, tenemos las componentes. Reemplazo el vector U, reemplazo el vector B y el vector W. Sumo estos dos vectores en primer lugar, ¿sí? Sumo los vectores. La suma de estos dos vectores me da este vector. Y luego multiplico vectorialmente este primer vector, el vector U, con este vector, que es el resultado de la suma de estos dos vectores. Bien. Ya sabemos hacer el producto vectorial, esto lo hacen ustedes, y como resultado obtengo este vector, el 5 menos 2, 4. Bien, ahora resolvamos el ejercicio del inciso C. Reemplazo los vectores, el vector U, el B, el U y el W. Acá lo primero que tengo que hacer es resolver los productos vectoriales y después sumar. El producto vectorial entre los dos primeros vectores, entre U y B, es igual a este vector. El producto vectorial entre U y W es igual a este vector. Ahora sumo estos dos vectores, menos 2 más 5, menos 2 más 7, 5, menos 2 más 0, menos 2, menos 10 más 14, 4. Y fíjense que obtengo el mismo resultado, el mismo vector. Esto en virtud de la propiedad 2, que dice que el producto vectorial es distributivo respecto de la suma de vectores. ¿Está? Captura, chicos, captura. Bien, pasamos a la siguiente. Vamos a la interpretación geométrica del producto vectorial. Rápidamente, chicos, rápidamente. Bien, el área del paralelogramo, que lo vamos a denotar de esta forma, el área del paralelogramo formado por dos vectores U y B de R3 del espacio, es igual al módulo, ¿sí?, del producto vectorial entre dichos vectores, entre los vectores U y B. A ver, si yo tengo dos vectores de R3 que tienen el mismo origen, y si trazo las paralelas a los vectores por el extremo de los mismos, obtengo este paralelogramo. Si me piden que calcule el área de este paralelogramo, aplico esta formulita. ¿Está? El área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial entre dichos vectores. Bien, ahora, si yo quiero calcular el área del triángulo formado por dichos vectores, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que si yo trazo esta diagonal de este paralelogramo, el paralelogramo queda dividido en dos triángulos iguales. Entonces, si el área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial entre U y B, el área del triángulo va a ser igual a la mitad de esa área, es decir, igual a la mitad del producto vectorial, del módulo del producto vectorial entre U y B, el área del triángulo. ¿Está? Entonces, pasando en limpio, yo tengo dos vectores de R3 con su origen común, ¿sí?, con el origen en común, y me piden que calcule el área de este triángulo. ¿Cómo lo hago? Aplico esta formulita. Producto vectorial entre estos dos vectores, calculo el módulo de ese producto vectorial y lo divido en dos. Vamos con un ejemplo. Dado los puntos A, B y C, ojo acá con la notación, chicos, son puntos. A, B y C son puntos en el espacio. Acá los tengo representados gráficamente. Punto A, B y C. ¿Qué me pide la consigna? Que calcule el área del triángulo formado por estos puntos. Es decir, el punto A, B y C determinan, forman un triángulo, que es este triángulo que está pintadito con violeta. Bien, me piden que calcule el área de este triángulo. Perfecto. ¿Cómo debo hacerlo? Debo aplicar esta formulita. Y sí, debo aplicar esta formulita. Pero esta formulita está expresada en términos de vectores. La pregunta es, ¿puedo expresar este problemita que habla de puntos en términos de vectores, chicos? Sí, por el Fíjense producto que en la vectorial. gráfica
yo tengo 3 puntos en el espacio. Entonces, el punto A con el B y con el C forman 2 vectores, el AB y el AC respectivamente. Podría tomar el punto C, y el C con B y con A forma otros 2 vectores, el CB y el CA. Yo tomé acá el punto A, ¿sí? Y el punto A con B forma el vector AB. Y el punto A con C forma el vector AC. Entonces ya tengo 2 vectores. Y estos 2 vectores determinan o forman este triángulo, que es el mismo triángulo que me están pidiendo que calcule su área. ¿De acuerdo? Ahora sí puedo aplicar la fórmula. Perfecto. Entonces, antes determino las componentes del vector AB y las componentes del vector AC. ¿Cómo hacemos para encontrar las componentes del vector AB? En la práctica solemos decir, resto coordenadas del extremo con coordenadas del origen. Bien, acá tengo el extremo, acá tengo el origen. 1 menos 1, 0, menos 1, menos 3, menos 4. 3 menos 1, 2. Perfecto. Pero ojo, chicos, en rigor se debería decir resto el vector posición del extremo con el vector posición del origen. Si el profe de teoría les pregunta, deberían contestar así. Si en la teoría, en el parcial, les preguntan cómo se hace para encontrar las componentes de un vector a partir de las coordenadas, es resto el vector posición del extremo con el vector posición del origen. En la práctica decimos resto coordenadas del extremo con coordenadas. ¿Está? Bien. Las componentes del vector AC. Menos 2, menos 1, menos 3. 3, menos 3, 0. 2, menos 1, 1. Ya tengo las componentes de estos 2 vectores. ¿Qué hago ahora? Calculo el producto mixto, el producto vectorial, ¿sí? Entre estos 2 vectores, y me da como resultado este vector. Queda para ustedes calcular el producto vectorial, ¿no? Escribir el determinante, primera fila versores, la segunda fila, etcétera, etcétera. Bien. Ya tengo el producto vectorial entonces. Ahora calculo el módulo del producto vectorial entre estos 2 vectores, que es este vector. Entonces calculamos el módulo de este vector, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Menos 4 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, 12 al cuadrado. Si resuelvo esto, obtengo 14. Entonces 14 es el módulo del producto vectorial. Finalmente, divido en 2. De todos modos, el área del triángulo va a ser igual a la mitad de 14, a 1/2 por 14. Es decir, 7 unidades de longitud al cuadrado. Muchos preguntan, ¿qué significa esa simbología, profe? Bien, esta es la unidad genérica para el área. Una unidad específica sería el metro cuadrado, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado. Nosotros utilizamos para las unidades de área, de volumen, de longitud, unidades genéricas. En este caso, unidades de longitud elevado al cuadrado. Eso significa. Bien, captura de la diapositiva, por favor, y pasamos a la siguiente. Vamos viendo cómo vamos con el tiempo. ¿Listo? Bien. Bien. Vamos con otro ejemplito. Este ejemplito voy a ir rápido, ¿sí? Es un ejemplito de parcial. Tomen nota. Es un ejercicio de parcial. Dice calcular los valores de X para que el área del paralelogramo, cuyos lados son estos 2 vectores, sea igual a 9. ¿Está? Bien. ¿Qué hacemos? Aplico las formulitas. El área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial entre estos 2 vectores. Perfecto. Entonces vamos a calcular el producto vectorial. Ahí está el producto vectorial entre estos 2 vectores. Armo el determinante, primera fila versores fundamentales, segunda fila componentes del primer vector, tercera fila componentes del segundo vector. Bien, desarrollemos y resolvamos este determinante una vez más. Primera fila, versores fundamentales, repito primera fila, repito segunda fila, debajo de la tercera, identifico las diagonales principales, multiplico los elementos de las diagonales principales,
I por menos 3 por 0 es 0, ¿sí? 0i, 0 por 1 por k es 0k, 2 por j por x es 2xj. Ahí está. Identifico las diagonales secundarias. 2 por menos 3 por k es menos 6k, cambio de signo, más 6k. Y por 1 por x es x y cambio de signo, menos xy. Finalmente, 0 por j por 0, que es 0. Bien, veamos los términos semejantes. Acá tengo 0i menos xy. Por lo tanto, me queda menos xy como primer término. Vamos a los términos en j. 2xj y acá tengo 0j. Entonces el segundo término es 2xj. Términos en k, 0k y 6k. Entonces el tercer término es 6k. Ya tengo el vector resultado de este producto vectorial expresado en función de los versores fundamentales. Lo llevo a la forma cartesiana. Primera componente menos x, segunda componente 2x y tercera componente 6. Ya tengo el vector. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos su módulo. Calculamos su módulo. Fíjense que el vector está expresado en términos de incógnita, ¿no? ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? Lo podemos hacer. Al producto vectorial, decía. Calculamos el módulo. Es decir, el módulo de este vector. Y aquí es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, menos x al cuadrado más 2x al cuadrado más 6 al cuadrado. Si resuelvo toda esta expresión, obtengo raíz cuadrada de 5x al cuadrado más 36. Todo esto, ¿sí? Es el módulo, toda esta expresión es el módulo del producto vectorial entre u y b. Y a su vez, el módulo, todo este módulo, es igual al área. ¿Y el área cuánto vale? El área vale 9. Entonces, ¿qué debo hacer? Este 9 con esta expresión, chicos. Igualarlo. Igualar. ¿Está? El módulo del producto vectorial me dio esta expresión, y esto es igual al área del paralelogramo, y si el área es igual a 9, debo igualar. Ahí está. Bien. Y fíjense que llega una ecuación de segundo grado. Bueno, la resuelvo, y el problema se resuelve. Elevo al cuadrado a ambos miembros para liberarme de esa raíz. Simplifico exponente con índice de raíz, y lo que me queda es 5x cuadrado más 36 igual a 80. Y resuelvo esta ecuación de segundo grado. Despejando simplemente porque es una ecuación incompleta. Entonces, 5x cuadrado igual a 45. Despejo x cuadrado, obtengo x cuadrado igual a 45 dividido 5, que es 9. Con lo cual, x es igual a más o menos la raíz cuadrada. Primera solución, x1 es igual a 3 y x2 es igual a menos 3. Luego habrá que verificar, ¿no? Eso queda para ustedes. Problema resuelto. Por favor, captura, chicos, y pasamos a la siguiente diapo. Profe, Sí, no entendí bien de dónde sale el 5x cuadrado. resolviendo esto, chicos. Menos x al cuadrado es x al cuadrado. Más 2x al cuadrado, aplicando propiedad distributiva de la potenciación, me queda 4x. Ah, ya entendí, gracias. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar esto para que hagan captura, chicos. Por favor. Bien. Pasamos a la siguiente. Bien, rapidito esto, ¿sí? Rápido. Esta es otra aplicación del producto vectorial. Tenemos que pasar al producto mixto, chicos. Bien, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos? Vectores de R3, ojo chicos, vectores de R3. Esta condición es aplicable solo para vectores de R3. Entonces, dos vectores de R3 son paralelos si, solo si, el producto vectorial entre los mismos es igual al vector nulo. ¿Está? Si yo quiero averiguar si dos vectores de R2, de Rn son paralelos, aplico las otras condiciones que ya vimos. Esto es solo aplicable para vectores de R3. Veamos un ejemplito rápidamente. Tenemos estos dos vectores U y B y queremos saber si son paralelos. ¿Está? Bien, entonces hago el producto vectorial entre U y B. Escribo el determinante, primera fila versores fundamentales, segunda fila componentes del primer vector, tercera fila componentes del segundo vector.
resuelvo ese determinante, lo desarrollo, lo resuelvo y obtengo este vector. Y fíjense que es el vector número. Entonces, el vector U y el vector B, son paralelos. Repito, chicos, esta condición es aplicable solo para vectores de R3. Bien, captura y pasamos a la siguiente. Bien, producto mixto. El producto mixto, como ya les había adelantado, también está definido solo para vectores de R3. Veamos cómo se define el producto mixto. Dado tres vectores, U, V y W de R3, el producto mixto entre el vector U, V y W, que se simboliza de esta forma, ojo con esta simbología, ya vamos a charlar un poquito acerca de ella. Entonces, el producto mixto es igual a un número real, es igual a un escalar, a un número real que se obtiene a partir de esta operación. Es decir, multiplico vectorialmente el primer vector con el segundo y al resultado lo multiplico escalarmente con el tercer vector. Y esto me tiene que dar como resultado un número real. También puedo encontrar ese número real a través de esta operación. Es decir, multiplico el primer vector escalarmente con el resultado del producto vectorial entre el segundo y el tercer vector. Lo que hay que tener en cuenta es que el producto mixto siempre me da como resultado un escalar, un número real. Bien, veamos de esta simbología. Fíjense que esta terna, chicos, esta terna no representa un vector, porque las componentes no son números reales, no representa un vector. Esta terna ordenada representa el producto mixto entre U, P y W. Que quede claro eso, chicos. El producto mixto entre estos tres vectores lo puedo expresar de esta forma o de esta forma. Bien. Puedo resolver el producto mixto de una forma directa. Sí, existe una forma directa para resolver el producto mixto. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer de esta forma. ¿Sí? El producto mixto entre los vectores V y W se encuentra a partir de un determinante de orden 3, cuya primera fila son las componentes del primer vector, la segunda fila las componentes del segundo vector y la tercera fila las componentes del tercer vector. Si yo desarrollo y resuelvo este determinante, voy a obtener el mismo número real que si resuelvo esta operación o esta operación. ¿Está? Esto está demostrado en la teoría. Vamos con un ejemplito. Calcular el producto mixto de los siguientes vectores, U, V y W, los tres vectores. Bien, lo vamos a hacer de las tres formas para que ustedes vean que el resultado es el mismo. Lo hagamos primero de esta forma, aplicando definición. Entonces, multiplico el vector U con el vector V vectorialmente. Allí está el determinante que me permite calcular el producto vectorial. Ojo, producto vectorial, no es producto mixto, producto vectorial. Y como resultado obtengo el vector menos 3i, es decir, el vector menos 3, 0, 0. Y ahora este vector lo multiplico escalarmente con el vector W. Menos 3 por 5, menos 15, 0 por 2, perdón, 0 por 0, 0, y 0 por 2, 0. El resultado es menos 15. Me dio como resultado un escalar. Bien, ahora multipliquemos aplicando esta operación. Es decir, multiplico vectorialmente el vector B con el W. Ahí está la multiplicación. Está el producto vectorial. Y como resultado obtuve el vector 6 y menos 15K. Es decir, el vector es 6, 0, menos 15. Ahora multiplico escalarmente el vector U con el vector resultante de este producto vectorial. Y obtengo efectivamente menos 15, el mismo numerito. Bien, ahora resolvamos en forma directa. En la práctica lo vamos a hacer de esta forma, en forma directa. ¿Sí? Eso se suele resolver de esta forma el producto.
Escribo el determinante, la primera fila, las componentes del primer vector. Segunda fila, las componentes del segundo vector. Tercera fila, las componentes del tercer vector. Resuelvo ese determinante y obtengo un escalar. Y ese escalar coincide con estos dos escalares que habíamos encontrado. ¿Está, chicos? Producto mixto. Captura, por favor. Bien, propiedad del producto mixto. Vamos rapidito, chicos. La primera me interesa explicarles. Primera propiedad. Dice, el producto mixto es cíclico. ¿Qué significa esto? Vean. El producto mixto entre el vector U, B y W, entre B, W y U, y entre W, U y B, es el mismo. Estos tres productos mixtos me da el mismo escalar, que yo lo voy a representar con lambda. ¿De acuerdo? La propiedad me dice que si yo cambio el orden de los vectores de forma cíclica, el producto mixto no cambia. Bien. ¿Qué significa cambiar el orden de los vectores en el producto mixto en forma cíclica? Para entendernos vamos a valer de este dibujito auxiliar, de esta reglita mnemotécnica. Vamos a trazar una circunferencia y vamos a representar estos tres vectores U y B y W con puntos de esa circunferencia. Entonces, si yo hago el producto mixto de estos tres vectores siguiendo este sentido, en este orden, ¿sí? El producto mixto entre U, B y W, que lo tengo allí, va a ser igual al producto mixto entre B, W y U, que lo tengo allí. Y a su vez va a ser igual al producto mixto entre W, U y B, que lo tengo allí. ¿Está? Ahora, si yo multiplico siguiendo este orden, el sentido opuesto, es decir, el producto mixto entre U, W y B, ahí está, U, W y B, va a ser igual al producto mixto entre W, B y U, y va a ser igual al producto mixto entre B, U y W. ¿Está? Bien, eso significa que el producto mixto es cíclico. Ahora bien, ¿cómo son estos productos mixtos, los de abajo, respecto a los productos mixtos de arriba? Van a ser iguales solo en valor absoluto, pero en signo no van a ser iguales, van a ser los signos contrarios. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Bien, Sí. ustedes después prueben, ¿sí? Cambiando el orden de los vectores en forma cíclica en un producto mixto, y van a ver que se cumple esta propiedad. La propiedad 2 es consecuencia de la propiedad 1. ¿Qué dice la propiedad 2? Dice que si yo intercambio en un producto mixto, intercambio dos vectores entre sí, el producto mixto cambia de signo. Fíjense que yo en este producto mixto tengo como primer vector a U y como segundo vector a B. Acá tengo como primer vector a B y como segundo vector a U. Intercambié dos vectores entre sí. Me refiero al orden, ¿no? Entonces el producto mixto cambia de signo. Bien. Propiedad 3. Propiedad distributiva. ¿Sí? El producto mixto es distributivo respecto de la suma de vectores. Es decir, yo tengo acá el producto mixto de la suma entre el vector U y X, entre el vector B y el vector W. Entonces, la propiedad me dice que este producto mixto es igual a el producto mixto entre U, B y W, más el producto mixto entre X, B y W. ¿Está? Fácil la propiedad. Última propiedad, la propiedad 5. Si en un producto mixto yo tengo uno de los vectores multiplicado por un escalar, este producto mixto, ¿sí?, va a ser igual al producto mixto de los vectores multiplicado por un escalar. Bien, captura y seguimos, chicos.
Se nos va el tiempo. Tenemos que ver la práctica. Vamos con la interpretación geométrica. Rapidito. Bien. El volumen, ¿sí? El volumen del paralelepípedo formado por tres vectores U, B y W de R3 es igual al valor absoluto del producto mixto entre estos tres vectores. Es decir, yo tengo tres vectores, U, B y W, del espacio de R3, y si por los extremos de esos vectores trazo las paralelas a los mismos, obtengo este cuerpo geométrico. Este cuerpo geométrico se llama paralelepípedo. Bien, y si me piden que calcule el volumen de este paralelepípedo, aplico esta formulita. Esta formulita me dice que el volumen del paralelepípedo es igual al valor absoluto del producto mixto de los vectores que forman ese paralelepípedo. ¿Está? Bien. Vamos con un ejemplo. Atención acá. Vayan tomando nota. Trabajo práctico 1, punto 9, inciso D. ¿Qué dice? Sean estos tres vectores, U, B y W. Me piden que calcule el volumen del paralelepípedo que tiene como arista, es decir, el paralelepípedo formado por los vectores U, por este vector, B, este vector, y el versor I. El versor I tiene ¿qué componentes? 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, aplico esta formulita. ¿Sí? Bien, entonces el volumen del paralelepípedo que me están pidiendo que calcule va a ser igual al valor absoluto del producto mixto entre el vector U, el vector B y el versor I. Hagamos ese producto mixto entonces. Ya tenemos el producto mixto. Fíjense que estoy expresando el producto mixto de distintas formas. Lo hice de esta forma, ahora lo hice de esta forma, y ambas son válidas, chicos, ya dijimos, ¿no? Bueno. Calculemos el producto mixto. Escribo el determinante. Primera fila, componentes del primer vector, 2, menos 1, 3. Segunda fila, componentes del segundo vector, 2, menos 2, 0. Y tercera fila, componentes del tercer vector, 1, 0, 0. Resuelvo este determinante y obtengo como resultado 6. Entonces el producto mixto es igual a 6. Recuerden que el producto mixto es igual a un número real. Es igual a 6. Ahora calculo el módulo. Perdón, el valor absoluto, no es el módulo. Hay autores que también lo llaman módulo, ¿no? Pero nosotros lo vamos a llamar valor absoluto de un número real. El valor absoluto de 6 es igual a 6. Con lo cual, el volumen del paralelepípedo es igual a 6 unidades geométricas. Al cubo. ¿Está, chicos? Facilito. Captura. Pasamos a la siguiente. Perdón, nos queda otra interpretación. Perdón. ¿Cuál es la condición para que tres vectores sean coplanares? ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para que tres vectores sean coplanares? La condición necesaria y suficiente es que esos tres vectores, el producto mixto, perdón, de esos tres vectores sea igual a 0. ¿Está? Bien. Vamos con un ejemplito. Nos preguntan, en el ejemplo, ¿los vectores U, B y W son coplanares? Bueno, para contestar la pregunta, calculo el producto mixto entre estos tres vectores y veo si me da como resultado 0. El producto mixto entre estos tres vectores lo encuentro a partir de este determinante, ¿sí? Primera fila, vectores de las componentes del primer vector, segunda fila, componentes del segundo vector, y tercera fila, componentes del tercer vector. Resuelvo este determinante y efectivamente me da como resultado 0. En consecuencia, estos tres vectores son coplanares. Es decir, están sobre el mismo plano. Eso significa coplanar. Están sobre el mismo plano. Bien, acá está la representación gráfica de estos tres vectores y efectivamente están sobre el mismo plano, sobre ese plano celeste. Quiero que veamos algo al respecto, ¿sí? Y de lo que charlemos ahora, mirando esta figurita, nos va a ayudar a resolver algunos problemas del trabajo práctico 2. Veamos. Fíjense que el eje X y el eje Y forman un plano, determinan un plano. A ese plano lo vamos a llamar plano XY. Después, al respecto, vamos a charlar más adelante en detalles.
Entonces, el eje X y el eje Y determinan un plano que se llama plano coordenado XY, y que generalmente o habitualmente lo llamamos el plano del piso. Bien, el eje Y y el eje Z también forman un plano cartesiano, que es el plano YZ y que se ve de frente. Bien, veamos este plano celeste. Este plano celeste es también un plano coordenado, formado por el eje X y el eje Z. ¿De acuerdo? Y justamente estos tres vectores, U, V y W, están sobre ese plano coordenado XZ. La pregunta es, y quiero que me conteste, la pregunta es, ¿qué particularidad tienen estos tres vectores que se encuentran sobre el plano XZ? Miren sus componentes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en particular? Que la componente Y es igual a 0. Muy bien. ¿Está? Entonces, todos los vectores, no solo estos tres vectores, todos los vectores que estén sobre el plano XZ van a tener su segunda componente igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la siguiente. Y ya vamos terminando. Trabajo práctico 2.6, inciso F. Tome nota. Deberían estar con el trabajo práctico allí a mano, para ver si he copiado bien la consigna. Ya me pasó en una clase que copié mal la consigna, o mejor dicho, el inciso estaba mal referenciado. Bueno, ¿qué dice la consigna del punto 6? Sean los puntos A, B, C, D y E. Fíjense, tenemos 5 puntos de R3. Son puntos, chicos, ¿no? No son vectores, son puntos. Nos piden que determinemos el valor de X. Miren, X es la primera coordenada del punto E. De tal manera que los puntos A, B, C y E, estos 4 puntos, resulten coplanares. ¿Sí? Bien, veamos, nos vamos a valer de un dibujito. Ustedes saben muy bien que 3 puntos determinan un plano. Es un axioma que ustedes han estudiado en geometría de primer año, de la secundaria. ¿Sí? Así como 2 puntos siempre determinan una recta, perdón, debería pasar por ahí, 2 puntos siempre determinan una recta, o si quieren, por 2 puntos pasa siempre una recta. Lo mismo pasa con 3 puntos. Por 3 puntos siempre pasa un plano. O 3 puntos siempre determinan un plano. ¿Está? Bien. Ahora, un cuarto punto no necesariamente está sobre este mismo plano. Pero ¿qué me dice la consigna? Me dice que el punto E también está sobre este plano. Y me pide que calcule el valor de X para que eso se cumpla. Es decir, para que el punto E sea coplanar con estos 4 puntos. Bien. Nosotros en ningún momento hemos visto la condición necesaria y suficiente para que 4 puntos sean coplanares. ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿puedo traducir este problemita, ¿sí?, que está expresado en términos de puntos, expresarlo en términos de vectores? Chicos, quiero que ahora participen. ¿Qué debería ser? Porque nosotros acabamos de ver la condición necesaria y suficiente para que 3 vectores sean coplanares. ¿Qué deberíamos hacer? Sacar el vector de 2 puntos. De 2 puntos. Determinar los vectores, o un vector, determinar los vectores en función de 2 puntos. ¿Eso es lo que querés decir? Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, determino, por ejemplo, el vector AB. ¿Sí? Determino el vector AC. Y determino el vector AE. Ahora sí, si los puntos son coplanares, ¿cómo son los vectores? En el Chicos, mismo plano que está. también son coplanares, están en el mismo plano. Bien. Ahora sí El puedo producto aplicar. mixto tiene que ser igual a 0. Exactamente. Ahora sí, justamente, Ok. iba a llegar a eso, ahora sí puedo aplicar la condición. Que el producto mixto entre estos 3 vectores debe ser igual a 0. ¿Está?
Y de esa forma vamos a calcular el valor de la incógnita que es X. Bien, determinemos entonces los vectores AB, AC y AE. Ya lo saben ustedes. Acá tengo el vector, las componentes del vector AB, las componentes del vector AC y las componentes del vector AE. Resto extremos con origen. Esto ya lo saben hacer. ¿Está? Bien. Ya tengo las componentes de los tres vectores. ¿Qué hacemos a continuación? Calculamos el producto mixto. Ahí está el producto mixto de los tres vectores. Escribo el determinante, primera fila, componentes del primer vector, segunda fila, componentes del segundo vector, y tercera fila, componentes del tercer vector. Bien. Desarrollamos y resolvemos este determinante. ¿Se puede? Claro que sí, chicos. ¿Eh? Y me da como resultado esta expresión. Vamos a esta expresión. Obviamente está expresada en términos de X. Bien. Este es el resultado del producto mixto entre estos tres vectores. Recuerden que es un escalar, no es un vector. ¿Qué hacemos ahora con esta expresión? Con 2x menos 8. Le igualo a 0. Lo igualamos a 0. ¿Por qué lo tenemos que igualar a 0 al producto mixto? Porque tiene que ser 0 para que esté en el mismo plano. Claro. Lo tengo que igualar a 0 porque los vectores son coplanares. ¿Y quién lo dice? La consigna dice que los vectores son coplanares. O mejor dicho, que los puntos son coplanares. Y si los puntos son coplanares, los vectores también lo son. ¿Está? Igualamos entonces 2x menos 8 igual a 0, obtengo una ecuación, resuelvo esa ecuación y obtengo el valor de x. Problema resuelto. Captura, chicos. Bien. Pasamos a la última, chicos. Porque ya tenemos que empezar con la práctica. Yo directamente les voy a mostrar el resultado. Bueno, rápidamente, a ver, es el mismo punto, ¿no? El punto que hemos visto anteriormente, pero ahora el inciso es el inciso E. Tienen ahí todos los puntos A, B, C, D y E. ¿Y qué nos pide el inciso E? Que calculemos nuevamente el valor de X. Pero ahora, para que el volumen del paralelepípedo formado por estos tres vectores, AC, AB, AC y AE, sea igual a 2 unidades de longitud. Entonces, razonemos rápidamente. Tenemos 4 puntos, A, B, C y E, que son los mismos puntos del ejercicio anterior. Entonces, determinamos los vectores, el punto A con B, con C y con E, determinan 3 vectores. Ahí están los 3 vectores, que son justamente estos 3 vectores AB, AC y AE, respectivamente. Bien, si trazo las paralelas a los vectores por los extremos de los mismos, determino un paralelepípedo, que es este, ¿sí? Es este cuerpo. Ahora, el volumen de este paralelepípedo me dice la consigna que es igual a 2. Entonces, yo debo encontrar, a partir de esta condición, debo encontrar el valor de X. ¿Está? Bien, aplico entonces la formulita, ¿sí? Pero antes tengo que encontrar las componentes del vector AB, AC y AE. Y ahí están las componentes. Son las mismas componentes del ejercicio que hemos visto anteriormente. Son las mismas componentes. Bien, y ahora aplico la formulita. El volumen del paralelepípedo formado por estos 3 vectores, ¿sí? Es igual al valor absoluto del producto mixto. Y el valor absoluto del producto mixto, que es el volumen, tiene que ser igual a 2, porque lo dice la consigna. Calculamos el producto mixto, ahí está el producto mixto, escribo el determinante, primera fila, componente del primer vector, segunda fila, componente del segundo vector, tercera fila, componente del tercer vector. Desarrollo este determinante, resuelvo y obtengo la misma expresión que hemos encontrado en mi caso anterior. Y ahora este 2x menos 8, ¿a qué debo igualar? Chicos. A 2 porque es el volumen. A 2, ¿sí? Porque esto es el producto mixto, ¿sí? De estos 3 vectores. Pero ¿de qué me estoy olvidando? Algo me estoy olvidando. ¿De qué? De las barras de valor El valor absoluto. Bien, muy bien. Entonces, reemplazo este 2x menos 8 acá en el producto mixto, porque eso me dio como resultado.
Entonces me va a quedar barras de valor absoluto, y entre esas barras 2x menos 8 igual a 2. Bien, fíjense que llegamos a una ecuación en la que figuran las barras de valor absoluto. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación? Nos tenemos que liberar de estas barras de valor absoluto para poder despejar recién. Yo no puedo despejar 2x, perdón, 2x, y pasar este menos 8 al segundo miembro. No lo puedo hacer porque tengo las barras de valor absoluto que me lo impiden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de valor absoluto, que ustedes conocen muy bien. ¿Sí? Recordemos un poquito, esto lo han visto en el análisis también. El valor absoluto de un número es igual al mismo número si ese número es positivo o es cero. O el valor absoluto de un número es igual al opuesto de ese número si ese número es negativo. ¿Está? Rápidamente. El valor absoluto de 2, ¿sí?, es igual a 2. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces el valor absoluto de 2 es igual al mismo número. El valor absoluto de menos 3. Tengo que tomar esta condición, ¿sí? Esta condición, esta partecita. Como el número es negativo, entonces el valor absoluto de menos 3 es igual al opuesto de este número. Es decir, el opuesto de menos 3, que es 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo hacemos para resolver la ecuación? ¿Cómo hacemos para liberarnos de estas barras de valor absoluto? Yo no sé Hay cuánto... que desarrollar ¿Sí? dos ecuaciones, una con el positivo y el otro con el negativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos rapidito, ustedes saben. Entonces, como yo no sé si 2x menos 8 es positivo o es negativo, voy a tener que considerar estas dos posibilidades. Entonces, si considero que 2x menos 8 es positivo, el valor absoluto de 2x menos 8 es igual a 2x menos 8. Y esto a su vez es igual a 2. Bien. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que 2x menos 8 sea negativo. Y si 2x menos 8 es negativo, entonces el valor absoluto de toda esta expresión será el opuesto de toda esa expresión. ¿Ah? Y obtengo dos ecuaciones, como dijo su compañero. Resuelvo esas dos ecuaciones, encuentro en la primera, de la primera encuentro un valor, y de la segunda encuentro otro. Problema resuelto. La verificación queda para ustedes, chicos. ¿Está? Bien, chicos, captura. Y acá terminamos ya la parte teórica y pasamos con el profe Víctor, la parte práctica. Bien, Patricio. Bien. Disculpen, chicos, que haya ido rápido, pero la teoría combinada con un poquito de práctica se hace muy larga. Bien. Dejo de presentar, Víctor. Dale, Patricio. Sí. Bien. Continuamos, chicos, con la práctica. De la misma manera, vamos a tratar de avanzar rapidito. Nos vamos al trabajo práctico 1, al ejercicio 8. Vamos a trabajar con ejercicios. ¿Están viendo ahí, no? La pantalla. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a trabajar con ejercicios del práctico 1 que involucren la teoría que desarrolló recién el profe Patricio. Entonces, nos vamos directamente al práctico 1, al ejercicio número 8. En este caso me piden que, siendo los vectores u y b de coordenada 2, 3, menos 1, 2, menos 1, 0, y el vector w de coordenada menos 2, 4, 1, calcule esta operación que me dan. Me dan dos términos en donde podemos observar el producto vectorial entre u y b y el producto vectorial entre u y w. Entonces, como ya indicó Patricio, esto se calcula a través de un determinante. Me voy a un cálculo auxiliar para no ensuciar la resolución. Me voy a un cálculo auxiliar y ahí comienzo ese cálculo de producto vectorial colocando en la primera fila los versores i, j, k. En la segunda fila las componentes del vector u, que son 2, 3 y menos 1. Y en la tercera las componentes del vector b, que son 2, menos 1 y 0. Bien, desarrollamos ese determinante, multiplico diagonal principal, fíjense, da 0, multiplico esta diagonal y la complemento con el numerito de acá arriba, eso me va a dar menos 2k, que es el primer término en el desarrollo. Luego voy con esta otra diagonal que completa con el valor 2, entonces me quedaría menos 2j, que
que está acá. Luego voy con las diagonales secundarias teniendo en cuenta que el término lo tengo que colocar con el signo cambiado, ¿no? O sea, tomar el opuesto. Entonces, diagonal secundaria es esta, tengo 6K, acá vendrá menos 6K. Esta, la de acá, que completa con el valor que está al frente, y que tendríamos en total solo I, pero como tiene que venir el opuesto, va a venir menos I. Y finalmente esta, que completa con la de abajo, con el 0, pero al tener un elemento nulo, hace que todo sea 0. Así que acá me va a dar 0, 0J, pero no tiene sentido anotarlo, ¿sí? Finalmente reordenamos las coordenadas, bueno, en este caso las componentes, en función de los versores. Empezamos con el versor I, que tendría menos I nada más, luego con el J, que tenemos menos 2J, y finalmente las K, que asociando menos 2K menos 6K me da menos 8K. A esto lo escribimos en forma cartesiana, entonces tendríamos en la componente en X menos 1, en la componente en Y menos 2, y en la componente en Z menos 8. De la misma forma trabajamos con el producto vectorial entre U y W. ¿Sí? Entonces planteamos acá el determinante, primera fila por los versores, luego los vectores, las componentes de los vectores, y desarrollamos ese determinante. Bueno, acá ya no lo hacemos, no explicamos, digamos, porque lo hicimos arriba, ya saben cómo calcularlo, y luego de obtener el resultado lo expresan en su forma cartesiana. ¿Sí? En este caso me quedaría 7 menos 4 y 14. Una vez que tengo los dos productos, reemplazamos en el ejercicio. Entonces, este producto vectorial me da menos 1 menos 2, 8, que es el que estaba acá. Y este producto vectorial me da 7 menos 4 y 14. Me queda definida una suma entre vectores, que saben que para poder resolverla, asociamos componentes homólogas o igualmente dispuestas. Entonces, el menos 1 se asocia con el 7, me da 6, el menos 2 con el menos 4 me da menos 6, y el menos 8 con el 14 me da 6. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna preguntita sobre este ejercicio? Pueden tomar la captura ahí. No veo el chat, chicos, así que por favor, si tienen algún comentario, prendan el micrófono. Bien, perfecto. Muy bien. Continuamos. Vamos al próximo ejercicio. En este ejercicio me piden que sean los vectores, sean los vectores U y B. Fíjense que U está expresado en función de los versores, ¿sí? B en forma cartesiana y W también en forma de en función de sus versores, ¿sí? Determinar, y seguramente van a pedir alguna condición para cumplir con estos vectores. En este caso me dice que el área del paralelogramo y del triángulo determine, el área del paralelogramo y del triángulo que tiene por lados a los vectores U y B. Entonces, nos imaginamos, como estos son vectores de R3, ¿sí? No los podemos representar de manera precisa aquí, sería perder demasiado tiempo. Entonces me imagino que esos vectores en el espacio están posicionados de alguna manera. Podrían ser así, ¿sí? Esos vectores conforman un paralelogramo. Y el área del paralelogramo, de acuerdo a lo que vimos con la teoría cuando desarrolló el profe Patricio, se calcula como el producto vectorial. El producto vectorial saben que da como resultado un vector, pero como yo quiero calcular el área, entonces a ese producto vectorial le tengo que sacar el módulo, ¿sí? Entonces de esa manera voy a encontrar un número que va a representar al área de ese paralelogramo. Ahora, como me interesa calcular el área entre U y B, entonces trabajaré con el producto vectorial entre U y B, ¿sí? De la misma manera que lo hicimos en el ejercicio anterior, ese producto vectorial se calcula a través de un determinante, primera fila los versores IJK, segunda fila las componentes del vector U, tercera fila las componentes del vector B. Desarrollamos ese determinante, ya lo saben hacer ustedes, diagonal principal, todas las diagonales principales, y luego la diferencia, digamos, de las diagonales secundarias, ¿sí? O colocando las diagonales secundarias con los signos cambiados. Reordenamos asociando los términos semejantes. Acá el CI queda como está, el CIJ queda como está, y el K, fíjense, lo podemos ir asociando, ¿sí? Estoy prendiendo una aplicación ahí para poder buscar el punterito. Bueno, asociamos entonces asociamos estos dos, ¿sí? Eso me da menos 2K. Bien, una vez que tenemos entonces el resultado final, lo expresamos en su forma cartesiana, ahí está, en I, que sería la componente en
x6, en j, que es la componente en y, 6, y en k, que es la componente en z, menos 2. ¿Sí? Una vez que tenemos este vector, recuerden que no termina ahí el ejercicio, porque lo que tenemos que hacer es calcular el módulo. ¿Sí? Yo puse acá el resultado, pero el módulo está calculado un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces, nos desplazamos. Fíjense, tenemos entonces el módulo de este vector, que se calcula como la suma de los cuadrados de cada una de las componentes y la raíz cuadrada de todo eso. ¿Sí? Entonces, cuadrado del primero, cuadrado de este, cuadrado de menos 2, calculamos, eso me da raíz de 76, que se puede descomponer. La descomposición de eso me da raíz de 4 por 19, que si aplican distributiva le va a quedar un raíz de 4 raíz de 19, y bueno, calculando la raíz de 4 le va a dar el 2 raíz de 19, ¿sí? Y con eso ya tenemos nuestra... Siempre le agrego la unidad, recuerden que es una unidad genérica, porque no sabemos en qué medida se ha considerado el problema, ¿no? Entonces puede estar en metros, centímetros, kilómetros. Entonces nosotros ponemos una unidad genérica, unidad de longitud, al cuadrado, ¿no? Porque eso se correspondería con el área. Y ahí tenemos nuestro resultado. Luego también nos pedían el área del triángulo, entonces también me imagino los vectores cómo estarían posicionados, y entendemos que el área del triángulo va a ser la mitad del área del paralelogramo. Así que como yo ya conozco el área del paralelogramo, simplemente reemplazo el valor y lo divido en 2. ¿Sí? Simplificando, encontramos que la raíz, el área de ese triángulo va a ser equivalente a la raíz de 19 en unidad de longitud al cuadrado. ¿Sí? Y ahí estaría concluido nuestro ejercicio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Chicos, denme el ok, así seguimos. Sí, bien. Sí, profe, se entiende. Muy bien. Vamos al ejercicio D. Vamos medio rapidito porque ustedes pueden ir tomando las capturas y ya después lo van analizando el ejercicio, ¿sí? Si bien tratamos de incorporar toda la teoría que fue dando el profe Patricio, por ahí por los tiempos no siempre lo podemos hacer de una forma tan detallada. Así que vamos tratando de avanzar. Ustedes, si tienen alguna duda o algo, me detienen, y en función de eso hacemos las explicaciones correspondientes, ¿sí? En el ejercicio D, del mismo punto, me dice determinar el volumen del paralelogramo que tiene como aristas a los vectores V y al versor I. Entonces, recordamos un poquito ahí las gráficas. Si nosotros graficamos en R3, ¿sí? Fíjense que acá tendríamos nuestros ejes cartesianos, eje X, eje Y, eje Z, ¿no? Y el versor tiene longitud 1, módulo 1, ¿sí? Estaría hasta acá, hasta el 1, y este sería el versor Y, ¿verdad? Si miramos las componentes que tienen ese versor Y, vamos a ver que en el eje X tiene componente 1, en el eje Y no tiene valor de componente, su componente es nula, ¿sí? 0, y lo mismo le pasa en el Z, ¿verdad? Así que con eso ya tenemos las componentes del vector que representa el versor Y. ¿Estamos? Entonces, una vez que ya tenemos eso definido, ya podemos seguir trabajando. ¿Qué me pide acá? Determinar el volumen del paralelepípedo. Entonces, volumen del paralelepípedo se calculaba con el producto mixto, ¿sí? Entonces tomaremos el producto mixto entre los tres vectores. Esto se puede denotar también directamente U, B, comita, I, versor I, ¿no? Así. Y lo mismo se interpreta que este es el producto mixto. Bueno, ¿cómo se calculaba ese producto mixto? Se ponía también, se calculaba a través de un determinante, en donde lo que hacíamos era colocar las componentes del vector U en la primera fila, ¿ven? Acá está, 2 menos 1, 3 aquí. Las componentes del vector B en la segunda fila, y las componentes, en este caso, del versor I en la tercera fila, ¿sí? Resuelven ese determinante, aplican SARRU, igual que lo hicimos en el cálculos anteriores, todo eso me da como resultado menos 6. Ahora, si yo no hubiese puesto la barrita aquí, me quedaría pensando, digamos, ¿puede ser que el volumen del paralelepípedo me dé negativo? No. Entonces, eso me da a entender, digamos, que tengo que agregar las barras de valor absoluto para considerar ese valor sin el signo, ¿sí? Entonces, el valor sería 6, positivo, y la unidad que le vamos a asignar en forma genérica será la unidad de longitud al cubo. Y de esa manera ya tenemos determinado, digamos, el volumen del paralelepípedo, que era lo que se había pedido, ¿sí? Preguntitas, dudas, ¿cómo vamos hasta acá?
Recuerden que los cálculos por ahí más finos los dejamos para que los controlen ustedes. Estos son cálculos que lo pueden hacer en función de lo que vimos en el práctico anterior. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, En el profe. OK seguimos. Sí, profe. Muy bien. Borramos entonces y seguimos. Para el ejercicio E del mismo práctico, ¿sí? Entonces me dice, del mismo punto 8, me dice, si los vectores U y B, y me agregan un vector nuevo que tiene componentes 2, menos 3, menos 3, son coplanares, eso me está pidiendo entonces que verifique, ¿sí? Recuerden que las condiciones que se fueron dando eran condiciones a verificar, o calcular áreas, o calcular volúmenes. En este caso me piden que verifique si esos tres vectores son coplanares o no. Entonces, recuerdo, de acuerdo a la teoría, que tres vectores van a ser coplanares si se cumple que el producto mixto entre ellos es nulo, ¿sí? Si se puede verificar eso, entonces nosotros, fue el tamaño del punto. Bueno, si eso se cumple, entonces nosotros podemos decir que los tres vectores son coplanares. Si se acuerdan también, ¿sí? Recuerden que con esto estábamos calculando el volumen. Entonces, si entre tres vectores que tenemos así, generando un volumen, ¿sí? En este caso el volumen del paralelepípedo así, ¿qué pasará si uno de esos vectores, por ejemplo, se pone en el mismo plano que los otros tres? Entonces, este volumen, esta cajita va a quedar aplastada, ¿ven? Por eso es que el volumen tendría valor 0, y eso es lo que estamos significando acá. Si el volumen es 0, si la caja se aplasta, entonces los tres vectores no tienen otra que pertenecer al mismo plano. ¿Se entiende, no? No, no entendí, Sí, profesor. profe. ¿Sí? Entonces, si el volumen de la caja que calculábamos a través del producto mixto, la aplastamos logrando que esos tres vectores queden apoyaditos en un mismo plano, entonces se puede asegurar que esos tres vectores van a ser coplanares. ¿Sí? Bien, con ese concepto entonces digo, bueno, yo quiero verificar que esos tres vectores son coplanares. Entonces vengo acá me faltó poner la notación, voy a calcular el producto mixto entre esos tres. ¿Sí? Entonces, calculamos el producto mixto. ¿Cómo se hacía ese producto mixto? De nuevo, cálculo del determinante, colocando en cada fila las componentes de los vectores dados. Entonces, componente del vector U acá, componente del vector B en la segunda fila, componente del vector Z en la tercera. Calculo, resuelvo ese determinante y verifico que de verdad da 0. Como da 0, entonces estoy en condiciones de afirmar que de verdad los vectores U, B y Z son coplanares entre sí. ¿Estamos? ¿Preguntitas, dudas? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien, profe. Muy bien. Continuamos. Vamos al práctico. Nos vamos a meter en el práctico 2. ¿Sí? También, nuevamente, seleccionando un par de ejercicios en donde se involucre la teoría que hemos desarrollado hoy. Entonces, nos vamos al punto 4. Me dice, dados los vectores A y B, calcular si es posible. Esto es importante porque a veces no están dadas las condiciones para que cada situación que se plantea se pueda verificar. Entonces, por eso se agrega esta condición de si es posible. ¿Sí? Si es posible, los vectores, los valores de X que pertenecen a los reales, tal que se cumpla esta condición. ¿Cuál es la condición que me dan? Que el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, A y B, que fíjense en particular el vector B tiene una componente desconocida, ¿ven? Entonces lo que voy a tener que tratar de hacer es determinar esa componente. El paralelogramo formado por esos dos vectores sea igual a la raíz cuadrada de 10 en unidades de longitud al cuadrado. Entonces, bueno, siguiendo el mismo pensamiento que utilizamos en el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que estos dos vectores son vectores de R3, así que yo me doy una idea nada más, esto es un gráfico de análisis. Si este es el vector U y este es el vector B, esos dos vectores forman un paralelogramo, ¿sí? El área de ese paralelogramo se calcula a través del módulo del producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial da un vector, así que no me puedo quedar solo con ese resultado. Sacándole el módulo, voy a tener el valor numérico asociado a esa área, ¿sí? Entonces, calculamos el
perdón, el producto vectorial. Entonces, ¿cómo hacemos? Colocamos los versores primero, y JK, y luego las componentes de cada vector. Acá la componente del vector A, abajo las componentes del vector B, en donde aparece esa incógnita que mencionábamos recién, ¿sí? Que es la que queremos encontrar. Entonces trabajo, a ver, calculando ese determinante. Este sí lo vamos a analizar un poquito porque interviene la variable. Entonces digo, diagonal principal es esta, que está acá. Entonces eso me da 3x en y, ¿sí? Esta la complemento con el de acá arriba. Entonces eso me queda más 36k, que es este término. Luego voy con esta, que completa con el que está acá abajo. Le voy a poner doble rayita si la reconocemos. Esta completa con el de abajo, me queda 24j, que es este término. Luego, lo que hacemos es analizar lo mismo, pero en diagonales secundarias. Entonces, en diagonal secundaria tengo esto, que me da 36k, pero como tengo que tomar el opuesto, viene menos 36k. Voy con esta ahora, esta que completa con la de acá, ¿sí? Entonces tengo menos 8i, que acá va a venir más 8i. Y finalmente, esta última, que completa con el de abajo, que me queda menos 9x en j, que acá va a venir más 9x en j. Una vez que tenemos todo, asociamos. Entonces digo, estos que son en y, se pueden agrupar. ¿Qué me quedó entonces? 3x más 8, y le saco factor común la y, para que quede bien clarito que toda esa es la expresión que corresponde al versor y. En K si observamos, tengo más 36 menos 36, se cancela, o sea que me quedó 0K. Y en J tengo 24 más 9X, que corresponden a la componente en J, o como si sacaran un factor común J, ¿sí? Entonces ya tengo mis componentes en cada uno de los versores, lo escribo en forma cartesiana. Entonces la primera componente será 3x más 8, la segunda 0, y la tercera, o z, 24 más 9x. Ya está. Esto es el resultado del producto vectorial nada más, pero me falta determinar el módulo. Entonces digo, el módulo de ese vector tiene que ser igual a raíz de 10, porque ese era el dato que me habían dado en la consigna. Entonces, continuamos avanzando en la resolución. Calculando el módulo, o sea, trabajando con el módulo del vector. Bueno, igualamos entonces el módulo del vector a raíz de 10. Recuerden que esa era la condición que me habían dado. Entonces, a partir de eso, calculo el módulo y digo, bueno, el módulo de este vector va a ser la suma de las componentes al cuadrado, todo bajo la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, cuadrado de la primera componente, cuadrado de 0, cuadrado de la tercera componente, todo raíz cuadrada. Como está igualado a raíz de 10, lo que puedo hacer es elevar al cuadrado ambos miembros, que es en realidad lo que se hace, ¿no? Elevar al cuadrado ambos miembros, y de esa manera podemos ir simplificando la raíz con la potencia. Una vez que tenemos ya eliminada la raíz, me queda trabajar algebraicamente con lo que quedó. Entonces tengo el cuadrado de un binomio, que sería el cuadrado del primero, más duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ojo, no van a estar haciendo distributiva ahí. Esto da 0, y lo mismo acá, cuadrado de un binomio. Entonces el cuadrado del primero, 576, ¿sí? Duplo del primero por el segundo me da 432x. Y el cuadrado del segundo me da 81x cuadrado. Todo eso igualado a 10, que agrupando todo en un solo un solo miembro, tenemos 9x cuadrado con 81x cuadrado, me dan los 90x cuadrado. Este 48x con 432 me va a dar 480x. Y en numeritos tenemos estos dos y este, ¿verdad? Que va a pasar negativo. Así que agrupando todo me da 630. Fíjense que todos son múltiplos de 30, así que puedo multiplicar a toda la expresión por 1 sobre 30, y de esa manera achicar un poquito los coeficientes, ¿sí? O sería lo mismo que decir divido término por 30, ¿sí? Así. De esa manera todos los coeficientes se achican y me queda una ecuación mucho más cómoda para trabajar y resolver sin tener que estar trabajando con valores mucho más grandes, ¿no? Entonces, resolviendo esa cuadrática, encontramos como resultado a estos dos valores. Es decir, que ahí no termina, porque lo que nosotros estábamos buscando era, bueno, sí, la componente en X, pero también pueden definir el vector, que era el vector B, cuya componente era la desconocida, ¿se acuerdan? Bueno, como acá la consigna, veamos qué es lo que pide la consigna, si no, no nos salimos de lo que pide ahí. ¿Qué me pedía la consigna? Determinar el valor de X. Entonces, basta con que yo exprese los valores de X y ya terminé. ¿Estamos? Si me pidiera calcular el vector B, entonces completamos con el vector. Bueno, ahí terminó la consigna. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Cómo vamos? Chicos, ¿Se entendió? Sí. muy bien, seguimos.
supongo que tengo un alumno nomás en clase, porque uno solo responde. Pero voy a pasar la asistencia. Ahí, Patricio, están preguntando sobre asistencia. Sí, Bueno. ahora le contesto, no te preocupes. Bien. Tampoco me salió. Vamos con el ejercicio G, ¿sí? Del mismo trabajo práctico. Me pide el volumen del paralelepípedo formado por los vectores A, B, que teníamos antes. ¿Se acuerdan que el vector B tenía una incógnita en una de sus componentes? Y me agregan un nuevo vector, que es el vector C de componente 2, 2, 0. ¿Sí? Y me piden que ese volumen del paralelepípedo sea igual a 16 unidades de longitud al cubo. Bueno, me acuerdo de nuevo de la teoría que el volumen del paralelepípedo se calculaba como el valor absoluto, perdón, del producto mixto. ¿Sí? Recuerden que el producto mixto ya me da un número, pero para evitar que ese número pueda dar resultado negativo, como vimos en uno de los ejercicios anteriores, le agregamos la barrita de valor absoluto. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ese producto mixto lo voy a calcular a partir de los vectores A, B, de cada uno. Cristian, Hipólito, Ezequiel, Tejerina, por favor. Cristian, Tejerina, por favor, silencia tu micrófono. Gracias. Bueno, continuando con la resolución, entonces, colocamos las componentes de los tres vectores en este determinante. En la primera fila, las componentes del primer vector, en la segunda, las componentes del segundo, y en la tercera, las componentes del vector C. Fíjense que la componente B, desconocida, quedó acá dando vueltas, ¿sí? Así que bueno, desarrollamos ese determinante, ¿sí? Eso me va a dar 48 más 6x más 16 más 18x. Y todo ese determinante tiene que ser igual a 16. Pero ¿quién? El resultado del valor absoluto de ese cálculo. Entonces no me olvido, como lo había planteado en uno de los ejercicios del profe Patricio hace ratito, ¿sí? Y agrego esas barritas de valor absoluto. Luego asociamos acá los términos semejantes, me quedan 48 más 16, 64, y en x, 6x más 18x, que me da 24x. A partir de ahí, lo que hacemos es analizar el valor de ese módulo, teniendo en cuenta la definición del valor absoluto, ¿sí? Bueno, como mencionaba el profe también hace rato, a veces también le podemos mencionar como módulo y no hay problema, ¿sí? Entonces, este valor absoluto, ustedes saben que para que me dé resultado de 16, tiene que pasar dos cosas. Pueden pasar dos cosas. O que 64 más 24x dé 16, o que esto sea igual a menos 16, porque si es menos 16, el valor absoluto lo va a transformar en 16 positivo. ¿Entienden? Entonces de ahí surge ese doble análisis y surgen esas dos ecuaciones que me van a permitir calcular los valores de x. Entonces despejando de la primera, esto me da menos 2, y despejando de la segunda me da menos 10 tercios. Entonces los valores, o el vector b, digamos, va a quedar definido completando, digamos, esa última componente, ya sea con menos 2 o con el menos 10 tercios que hemos calculado acá. ¿Sí? Cualquiera de esos dos vectores va a permitir generar un paralelepípedo que me va a dar como resultado en su volumen a 16 unidades de longitud al cubo. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, dudas sobre la resolución de este ejercicio? Ahí pueden tomar la capturita. ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Me lo ok, por favor? Sí, se entendió. Muy bien, continuamos. Gracias. Vamos al punto 5. Dados los vectores U y B, me dicen encontrar, de ser posible, un vector W de manera que, y fíjense acá, ojo con esto, ¿no? Se encuentre en el plano XZ, estamos hablando del vector W que tengo que encontrar. Y además verifique que el producto vectorial entre U y ese vector W me dé el vector B. ¿Sí? Entonces, planteamos ahí esa condición importante relacionada al plano que mencionaba el profe Patricio hace rato. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi par de ejes, mis ejes cartesianos, X y Z, ¿sí? Y estoy tomando un vector que pertenece al plano XZ, fíjense,
va a pertenecer a este plano, a esta pared que está apoyada acá, ¿sí? Entonces ahí está mi vector posicionado. Ese vector va a tener componentes en X, componente en Z, pero la componente en el Y, como vemos vector W, esa componente en Y va a ser nula. Entonces yo puedo poner componentes genéricas del vector W como X, 0 en Y y Z cualquiera, ¿verdad? Cualquier valor X y Z se puede considerar. ¿Se entiende hasta ahí, no? Entonces con eso hemos definido las componentes de nuestro vector genérico W que se acomoda a estas condiciones. Bueno, la segunda de las condiciones me decía que el producto vectorial entre U y B me tiene que dar, entre U y W me tiene que dar el vector B. Entonces planteo esa condición y digo, bueno, el producto vectorial va a ser, se calcula como el determinante de las componentes de estos dos vectores en la segunda y en la tercera fila, y la primera fila siempre se completaba con los versores, ¿se acuerdan? Así que bueno, lo que voy a hacer es igualar eso al vector W, y voy a trabajar desarrollando ese determinante, que es lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Entonces, a continuación, desarrollo ese determinante, hasta acá, desarrollamos el determinante, me queda toda esa expresión, ¿sí? Igualada al vector. Voy trabajando algebraicamente con las componentes de estos versores. Entonces digo, bueno, en Y me queda solamente Z. En K me queda menos X en K. Pero ¿qué pasa en J? En J tengo dos términos, digamos, para trabajar. Entonces lo que voy a hacer es asociar esos términos. Perdón ahí el puntito. Voy a asociar esos términos, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me queda 2x menos 2z, y todo eso en la componente j, ¿sí? Bueno, el versor j. Finalmente, expresamos ese vector en forma cartesiana para poder compararlo con el vector que teníamos igualado. Entonces, en la componente en x me queda z, en la componente en y me queda 2x menos 2z, y en la componente en z me queda menos x. Luego, por igualdad de vectores, lo que hacemos es comparar sus componentes homólogas o correspondientes, ¿no? Entonces digo, bueno, comparando, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la primera componente z va a ser igual a menos 3, ¿sí? Y de ahí sale ya directamente el valor de la componente z. Tenemos que la tercera componente, menos x, es igual a 1. Así que de acá va a salir despejando el valor de la variable x, perdón. Y finalmente lo que voy a hacer es tomar la igualación de la segunda componente, acá, estas dos, para verificar si todos los valores que hemos encontrado verifican esta expresión. Entonces estamos en condiciones de afirmar que estos valores son correctos, ¿sí? Entonces, igualando 2x menos 2z igual a 4, y reemplazando los valores que encontramos para x menos 1 y para z menos 3, resolviendo vemos que me da una igualdad. Entonces verifica. Por lo tanto, las componentes de W van a ser en X, el menos 1 que encontramos acá. En Y ya sabemos que es componente nula, y en Z el menos 3 que hemos encontrado aquí. Y con eso ya tengo las componentes del vector W solicitado, ¿sí? Preguntitas, dudas hasta acá, ¿cómo vamos? Seguimos avanzando. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sí. Seguimos. El chat no puedo ver, chicos, no sé qué están ahí. Bueno, ahí justo están aclarando cuestiones de asistencia, ¿sí? Bueno, continuamos. Continuando con el desarrollo, nos metemos con el ejercicio del ítem D, el mismo ejercicio, pero ítem D. ¿Qué me dice? Me piden como condición que el vector W nuevo que yo estoy buscando sea coplanar con U y con el vector B. Y además se encuentre sobre el plano X, Y. Y el producto escalar entre el vector U y el vector W me dé menos 9. ¿Sí? Entonces, varias condiciones para tener en cuenta al momento de resolver. Lo primero que voy a hacer es tratar de aclarar qué es lo que me está diciendo cuando me dice que el vector se encuentra en el plano XY. Entonces, me acuerdo de nuevo ahí nomás las componentes. Digo, acá están, vamos a cambiar el colorcito así se ve un poquito mejor. Las componentes, recuerdan, los ejes cartesianos están acá, eje X, Y, eje Z. Y mi vector va a estar posicionado en el plano XY, o sea, en este plano, está en el piso ahora apoyado el vector. Es un vector que va a estar por acá, ¿sí?
Ahí va a estar el vector W. Bueno, ¿cuáles serán las componentes genéricas de ese vector W? En X puede tomar cualquier valor, en Y puede tomar cualquier valor, pero en Z va a ser siempre su componente nula. Entonces, Z, 0. ¿Ven? Ahí estamos aclarando. Con eso ya tengo determinada la expresión genérica del vector W. ¿Qué más teníamos de información? Tenemos que coplanar con el vector U y B. Entonces, si son vectores coplanares, dijimos que su producto mixto tiene que ser nulo. Entonces, planteamos el producto mixto. Para eso calculo el determinante utilizando las componentes de cada vector. En la primera fila, las componentes del vector U, en la segunda las de B, y en la tercera las de W. Y eso lo igualo a 0. Recuerden que si se aplanó el volumen del paralelepípedo, me quedan 3 vectores coplanares, ¿sí? Entonces, calculamos ese determinante, usan Sarrus ahí para determinar, ¿sí? Diagonal principal da 0, esta con esto me da menos 6i, este con el de acá me da x, y luego las diagonales secundarias cambia de signo y completamos lo que está acá. Fíjense que al terminar de asociar no logro despejar ni x ni y, digamos, o en todo caso siempre la expresión va a quedar dependiendo de esos dos valores. Por lo tanto, lo que encontré acá es una relación. La voy a dejar pendiente, ¿por qué? Porque esa relación es probable que se tenga que complementar con alguna otra relación más. Entonces me acuerdo que acá hay un dato que no ocupé todavía. El dato que me están dando es que el producto escalar entre U y W me tiene que dar menos 9. Así que me voy a trabajar con ese dato recordando esta relación que había quedado pendiente. ¿Sí? Bien, borramos, seguimos avanzando. Me voy a este datito. ¿Sí? Entonces digo, el producto escalar entre U y W tiene que dar menos 9. Entonces lo reemplazo el vector U, reemplazo el vector X y calculamos ese producto escalar. Es importante que aprendan a reconocer bien cada producto. Entonces recuerden que el producto escalar, ¿cómo se resolvía? Multiplicando, de nuevo, multiplicando las componentes homólogas y luego sumando, haciendo la sumatoria de todos sus productos generados, ¿no? Entonces digo, el primer producto va a ser entre 2 y x, que me da 2x. Luego sumamos, ¿sí?, al producto de las segundas componentes, que en este caso es 1 por y, que me da y. Luego sumamos al producto de las terceras componentes, que en este caso da 0. Que no lo anoté porque no tiene sentido poner más 0 ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso me va a dar igual a 9. A menos 9. Lo que encontré es otra relación. En este caso tengo dos relaciones, la relación 1 que era la anterior y esta. Bueno, con esas dos relaciones voy a conformar, como se tienen que cumplir ambas en forma simultánea, voy a construir un sistema de ecuaciones para encontrar cuáles son los valores que verifican a ambas relaciones a la vez. Entonces planteamos el sistema de ecuaciones con la relación 1 y con la relación 2 que hemos encontrado anteriormente. Planteando ese sistema, lo resuelvo por el método que ustedes quieran, igualación, reducción, sustitución, determinante, no sé, el método que ustedes quieran, que ya los vimos, ya saben trabajar el sistema de ecuaciones, y encontramos los valores que verifican a ese sistema, que en este caso son menos 8 y 7. Y bueno, y con eso ya podemos escribir, ¿se acuerdan que acá están las componentes del W? Podemos escribir el vector W buscado. En componente en X menos 8, en Y 7, y la componente en Z, que ya la habíamos definido, como nula. ¿Sí? Y con eso terminó el cálculo, digamos, de ese vector W desconocido. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Vamos al punto 6. Fíjense en este puntito, me dice, sean los puntos, y me dan un montón de puntos. El profe Patricio hizo 2 de este ejercicio. Creo que hizo el E y el F. Bueno, nosotros vamos a completar con 2 ejercicios más. Me dan diferentes puntos, A, B, C, D, E. Ojo, no confundir los puntos con vectores. Los vectores llevan el igual, ¿sí? Si bien tienen 3 componentes, generalmente se anota, se observa, digamos, la notación del vector con una letra. Entonces uno puede decir, por ejemplo, vector A. Generalmente no aparecen así, generalmente le ponen letras minúsculas, vector U, vector B, pero si ponemos en letras, podemos poner el vector AB indicando el origen y el extremo, ¿sí? Y luego se pone igual y recién vienen las componentes. Entonces ese igual marca la diferencia entre si estoy hablando de un vector o si estoy hablando de un punto. Fíjense que el punto no lleva ese igual. ¿Sí? Es un detalle, pero es importante tenerlo en cuenta. Bien. Nos dan entonces diferentes puntos, A, B, C, D, E. Pero fíjense que el punto E tiene una de sus coordenadas desconocidas, ¿sí?
Así que generalmente lo que van a hacer en estas consignas es plantearnos condiciones para que yo pueda determinar esa componente desconocida. Entonces, en el ítem A, ¿qué me dice? Determinar, bueno, el valor de X para que los puntos A, C y E resulten colineales. ¿Qué significan colineales? Que están sobre la misma línea, sobre la misma recta, ¿sí? Entonces, puedo imaginarme, por ejemplo, al punto A acá, al punto C acá, y al punto E, que tiene componente desconocida, en cualquier otro lugar. Pero sí o sí, si es colineal, tendrá que estar apoyado en la misma línea. Entonces podríamos suponer que el punto E está acá, sobre esa misma recta de acción, ¿ven? Ahí. Pero también podría decir, bueno, no, pero puede ser que E también esté por detrás. Sí, no hay problema. La cuestión es que esté apoyado en la misma recta de acción de cada uno de estos vectores, ¿sí? Entonces, con eso, nosotros podemos decir que la condición que se tiene que cumplir para que estos vectores sean colineales es que si yo conformo un vector AC, ese vector conformado con el vector AE, ¿sí?, sean vectores paralelos. ¿Por qué no tomé AC y CE? Porque si yo tomara AC y CE y supongamos que E está fuera de esa línea de acción, entonces no voy a poder comparar esa relación de paralelismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo voy a poder relacionar? Si es que el origen de esos dos vectores es el mismo. Por eso, fíjense que yo estoy tomando a AC con el origen en A, y luego AE utilizando el punto E, pero con el mismo origen A. De esa manera yo ya puedo asegurar que si esos dos vectores son paralelos, van a ser además de paralelos coincidentes, o sea, porque están en la misma recta de acción, ¿sí?, tienen la misma dirección, pero bueno, sobre el sentido y sobre el módulo se pueden dar diferentes condiciones. Pueden ser diferentes módulos, pueden ser de diferente sentido, como podemos ver este vector que va, el vector formando con este punto va hacia el otro lado, ¿ven? Comparado con el vector AC. El AE va hacia el otro lado, tiene sentido contrario. Pero esa condición no es necesaria estudiarla porque con asegurar que sean paralelos ya estaríamos diciendo que esos tres vectores, esos tres puntos, perdón, son colineales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a partir de esa condición y digo, bueno, para poder analizar el paralelismo necesito conocer quiénes son los vectores AC y el vector AE. Entonces vamos a transformar esos puntos en vectores. ¿Se acuerdan cómo vectorizamos, no? Haciendo la diferencia entre el extremo y el origen. Lógicamente, Patricio aclaró que no es que uno haga la resta entre los puntos, sino que lo que está tomando son vectores posición, ¿sí? Eso es importante destacarlo. Entonces, bueno, en la regla práctica nosotros decimos restamos extremo menos el origen, y ya está. Entonces digo, bueno, el extremo es C y el origen es A. Entonces digo, bueno, 2 menos 1 me da 1, ya está ahí. 1 menos 2 me da menos 1, ya tengo esa componente. Y la última, menos 1 menos 0, me queda menos 1. Y ya tengo las componentes del vector AC. Voy a hacer lo mismo con el vector, con los puntos AE para conformar el vector AE. Entonces digo, empiezo por el extremo y me voy hacia el origen. Digo, x menos 1, me queda x menos 1. Menos 1 menos 2, me queda menos 3. Ahí está la segunda componente. Y la tercera será menos 3 menos 0, que me da menos 3. Y ya tengo las componentes del vector AE. Una vez que hemos definido las componentes de ambos vectores, planteamos la condición de paralelismo. Entonces digo, para que esos vectores sean paralelos, se podrían dar diferentes situaciones, ¿no? Acá lo pueden trabajar de diferente manera. Podríamos decir que el vector AC, perdón, podríamos decir que el vector AC es igual o se puede obtener como el vector AE multiplicado por un escalar lambda, ¿sí? Y bueno, y pueden trabajar ahí algebraicamente y despejar después, o haciendo una comparación de vectores, despejar el valor de lambda. Esa podría ser una. Saben que todos los vectores, todos los valores lambda que yo encuentre en las igualdades tienen que ser el mismo. Y a partir de eso, encontrar el valor de x. Y la otra condición que también podemos analizar es que si los vectores son paralelos, sus componentes homólogas o correspondientes o igualmente dispuestas tienen que ser proporcionales. Entonces, si yo hago el cociente entre cada una de las componentes, eso debería darme el mismo valor. Con esa condición hay que tener cuidado porque puede haber valores de componentes que sean nulas, y recuerden que yo no puedo dividir por 0. Entonces yo por eso a veces generalmente voy a trabajar desde esta condición y no desde la que planteé aquí. Pero bueno, por cuestiones prácticas, en este caso dije, bueno, planteemos los cocientes entre estas, ¿sí? Entonces digo, si son
proporcionales, el cociente entre x menos 1 y 1, ¿sí? Ahí está, que es lo que planteé acá al principio, tiene que ser igual a ¿quién? Al cociente entre menos 3 y menos 1, que es la segunda que está planteada acá. Y eso tiene que ser igual también a el cociente entre menos 3 y menos 1, que son las componentes en z. Fíjense que al resolver todo esto me da 3, y al resolver esto quedó menos 1. Pero bueno, si x menos 1. Si x menos 1 es igual a 3 y es igual a 3, podemos decir directamente que x menos 1 es igual a 3. Y desde ahí despejar el valor de x, que va a ser igual a 4. ¿Sí? Ese es el cálculo que continúa acá, que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, a partir de esa igualdad, logramos definir entonces que x menos 1 va a ser igual a 3, y por lo tanto x va a ser igual a 4. Y con eso completamos la componente del punto E que me faltaba. ¿Sí? Y ya tengo el vector, el punto E definido perfectamente. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, preguntita? Ya estamos cerrando. No, se entendió bien. Bien. Este punto D, que es el último de los puntos, lo vamos a hacer medio a velocidad luz porque con esto ya cerramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Me dice el valor de x que pertenece a los reales para que el área del paralelogramo formado por los vectores AB y AE sea igual a 6. Bueno, recuerden que AB y AE son los puntos que ya teníamos antes, entonces acá los puse, ¿ven? AB y E. Con AB y E conformamos los vectores AB y AE. Ya saben, restando extremo menos origen, conforman esos dos vectores. Una vez que tienen los vectores, saben también que como estoy trabajando con el área del paralelogramo, esto es equivalente al producto vectorial entre esos vectores, pero calculándole el módulo, porque si no me va a dar un vector. Entonces el módulo de ese producto vectorial me tiene que dar 6. Calculamos ese módulo, ¿sí?, a partir del cálculo del determinante. Y bueno, y finalmente lo que hacemos es resolver ese determinante, ¿sí? Resolvemos el determinante, como ya lo hicimos en los ejercicios anteriores, lo transformo esa resolución en expresiones cartesianas del vector, y a ese vector le calculo el módulo, ¿sí? Como está igualado a 6, ese puedo elevar al cuadrado ambos miembros acá, lo indico para que quede elevando al cuadrado aquí y elevando al cuadrado acá, vamos a lograr simplificar la raíz, y esto va a quedar como 6 al cuadrado, queda 36. Desarrollo los cuadrados de los binomios acá, cancelamos, porque vemos que se repite el término 36, y me queda una ecuación cuadrática donde todos son múltiplos de 4, así que lo que yo hice es multiplicar todo por un cuarto, o lo que es lo mismo, dividir término a término por 4, y encontré una ecuación cuadrática mucho más linda, con la particularidad de que esta ecuación cuadrática se puede factorizar, ¿sí? Entonces le apliqué el tercer caso de factoreo, un trinomio cuadrado perfecto, y queda definido por sus bases, que son x y 1, ¿ven? Entonces me queda x menos 1 al cuadrado, que tiene que dar 0. Ecuación que verifica para x igual a 1, porque yo pongo 1 acá, 1 menos 1 me da 0, y al cuadrado da 0 y verifica. Entonces la solución es 1, que en realidad es una solución doble, vale tanto para x1 como x2, ¿sí? Entonces, porque recuerden que es una cuadrática, tiene que dar dos soluciones. Entonces ya hemos encontrado el valor de x, por lo tanto ya puedo definir el valor del punto E que tenía ese problemita de componente desconocida acá. Entonces reemplazamos ese valor acá y terminó el ejercicio, ¿sí? Con este punto logramos verificar la condición planteada de tener área igual a 6. Bien, eso sería todo, chicos. Medio a velocidad luz, pero bueno, quedaron todos los ejercicios registrados. ¿Qué queda para ustedes? Rehacerlos, verificarlos, ¿sí? Ver que no haya ningún detalle ahí que se escapó, y hacer esa relación entre la teoría y la práctica, digamos, que involucra todos los conceptos que hemos trabajado hoy, ¿sí? Asociados fundamentalmente al producto vectorial y producto mixto, ¿sí? Y sus aplicaciones. Víctor, ¿Estamos, chicos? Víctor, ¿Sí, hay un Patricio? alumno que pide que le alejes un poquito para que hagan captura Ah, bien, bien. del último ejercicio. Vamos a ver. Ahí, o más. Ahí está bien. Muy bien. Eso sería todo entonces. Listo, Víctor. Bien. Pudimos desarrollar toda la práctica. Muy bien. Bien, dejo de compartir, y bueno, ya ahí los despedís, Patricio. Bueno, chicos, continuamos mañana con ustedes.
¿sí? Mañana arrancamos con el capítulo 2, con el tema de números complejos. ¿Tienen clase ahora, chicos? Porque ya son a las 10:08. Bien. En un rato. Ujú. Bueno, Perfecto. chicos, nos vemos mañana. Bueno,